Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos corresponde ver lo que es reproducción celular y el ciclo celular. Más adelante les voy a hacer ciertos aportes para que tomen nota también. Dentro de reproducción celular, el primer párrafo y el segundo, ¿lo puedes leer, por favor, Miguel? Salinas. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como su crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres pluricelulares. La célula es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres vivos, poseen un tiempo de vida, durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen, a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. Ok, bien, gracias. Aquí, si se dan cuenta, nos está pidiendo justamente, nos está diciendo que esta reproducción va a ayudar a que esté esta parte, garantizar la perpetuidad, o sea, que siga existiendo, que va a ser constante. Una vez que yo deje de existir, quedó como que esta semilla, esta célula, en alguien más, ¿sale? O en algo más, y va a seguir constante y constante. A eso se refiere esta parte de lo que es la reproducción celular. Siguiente párrafo y el de la siguiente página lo puedes leer, por favor. Ahorita les cambio la página. Cristina, por favor. Esto ocurre hasta que, llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, sus células dejan de reproducirse y empiezan a envejecer. Pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la cantidad de células que existen en un organismo. En el caso de los organismos unicelulares, crea un organismo totalmente nuevo. Esto generalmente ocurre cuando el tamaño de la célula ha alcanzado un tamaño y un volumen determinados, que suelen disminuir la efectividad de sus procesos de transporte de nutrientes, y así resulta mucho más efectiva la división del individuo. Bien, gracias. En esta parte nos está explicando justamente cómo se va dando el ejercicio de reproducción celular y cómo los organismos unicelulares tienen relación en el tamaño de su reproducción para producir más o menos nutrientes y que haya mayor efectividad en la reproducción. Entonces, esto es algo fundamental, lo que es esta parte de aquí, cuando ocurre dentro de los seres vivos y cuando es en organismos unicelulares. Ahí vienen las diferencias, ¿sale? Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo celular. El primer párrafo lo podrías leer, por favor, Ana Isabel. ¿Alguna vez has visto una oruga convertirse en mariposa? Si es así, probablemente estás familiarizado con la idea de la vida, con la idea del ciclo vital. Las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares. De algo que parece un gusano se convierte en una pulpa y, y finalmente en una gloriosa criatura que flota por el aire. Otros organismos, desde seres humanos hasta plantas y bacterias, también tienen un ciclo vital, una serie de pasos del desarrollo por las que pasan un individuo del momento en el que nace al momento en el que se reproduce. Bien, ahí, gracias. Aquí nos está diciendo que esta parte del ciclo celular se va dando por fases o hay ciertas etapas. En alguna etapa está como el núcleo, ¿no? Y de aquí cómo se va desarrollando hacia algo más grande y poco a poco. Así, por ejemplo, el ser humano. Nosotros empezamos, acuérdense, como una célula haploide. ¿Por qué razón? Porque en nuestro caso se rompió y se complementaron los cromosomas cuando, ¿qué? Cuando existe la fecundación, si se acuerdan de ese ejemplo. Ya ahí estamos en una fase. Después de este está el periodo ya de gestación y es otra fase, cuando nacemos y no sé, de la edad ay, no me acuerdo cómo se le llama, como si fuera de maternal, pero no me acuerdo bien el nombre de esa etapa, es una fase para nosotros.
Después de esa pasamos a la niñez, es otra fase. Tenemos lo que es la pubertad, es otra fase. La juventud, el joven adulto, el adulto mayor. O sea, en cada momento tenemos una fase. Así es el ejemplo. Lo que nos está diciendo una mariposa para llegar a ser una mariposa, antes fue otra cosa. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro esa parte. Bien, ciclo celular, ese párrafo lo puedes leer, por favor, Monse. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, formación por división de una célula madre y su reproducción, división para hacer dos nuevas células hijas. Bien, gracias. Aquí hay importante. La reproducción es una cosa, el nacimiento ya también varía, ¿bien? O de dónde provienen más bien, perdón. Fases del ciclo celular. El primer párrafo lo puedes leer, por favor. Arturo. Para dividirse, una célula debe complementar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizada y predecible que conforma el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda de las células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. Bien, gracias. Aquí justamente algo importante a destacar es que dentro del ciclo celular no va a ser así, sino va a ser constante. Vamos a dar un pequeño círculo y donde termina este inicia el otro de otra célula y así se va, ¿sale? No es que vaya así constantemente, ya se murió, no, va a seguir y sigue y sigue y sigue. Ok, los siguientes 3 párrafitos, por favor, los puedes leer, Uriel, Luis. En las células eucariotas o células con núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Bien, gracias. Ahora aquí en la parte de la que es la interfase nos va a decir que es una parte donde hay un intermedio. Bien, hay una interrupción, que realmente no es tal cual interrupción, sino que hay algo donde vuelve a iniciar. Bien, entendemos, lo puedes leer por favor, el primer párrafo, José María. Entremos a un ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? La preparación para la división sucede en 3 pasos. Bien, la fase G1, fase S y fase G2, ¿la podrías leer por favor, Itzel? También llamada fase de primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización en microbulos llamado centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en la preparación para la meiosis. La fase G2 termina cuando la meiosis comienza. Bien, gracias. Mitosis, acuérdense de eso. Meiosis es una cosa y mitosis es otra, para que tengan como que eso presente. Ok, aquí, notas importantes. De la fase G1, ¿qué tenemos? Donde la célula crece, ¿sale? En la fase G1, la célula crece. Eso es lo más importante que tenemos que destacar. De ahí, la fase S es donde se duplica.
¿sí? Se duplican las células de ADN. Esto es importante aquí. Y dentro de la célula G2, perdón, de la fase G2, que aquí no lo tengo anotado, es que la célula se prepara para la división. Esta es división en relación hacia los cromosomas. En esta se prepara para la división. Ok, vamos a pasar al video. Me dicen ustedes cuando ya lo puedan ver. Ya se puede ver. Bien, perfecto. Entonces, comenzamos con eso. Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Vamos a comenzar con el estudio de una serie de vídeos dedicados al ciclo celular. En este primero veremos qué es el ciclo celular y qué fases lo componen, y posteriormente trataremos los fenómenos de división, tanto de mitosis como de meiosis. Y lo primero, como no, empezar por definir ciclo celular. Y es que si nosotros tenemos una célula pequeñita que ha venido a la vida, pues su ciclo celular comprendería el periodo, o sería el periodo que comprende desde el nacimiento, desde su nacimiento, el nacimiento de esta célula, el nacimiento de una célula hasta que se divide. Bien, ese ciclo va a dividirse, vamos a borrar esto aquí, vamos a ponerlo aquí en grande, va a dividirse en dos fases principales. Una que es la interfase y otra que es la división. Vamos a colocarlo aquí primero, la interfase. Vamos a ponerlo aquí en grande. Lo he pegado aquí mucho y yo quiero dibujar por arriba, así que permitidme que vuelva un poco atrás. Algo así, vale. Esta va a ser nuestra interfase. Vamos a ver, está ahí al revés, así, interfase. La interfase sería el periodo entre dos divisiones, porque la siguiente fase, o la otra fase, sería la fase de división. División. Luego tenemos una interfase que separa dos divisiones, o dos periodos de división. ¿Por qué se ha dividido así, valga la redundancia, el ciclo? Porque es fácil, fácil distinguir los fenómenos de división. Luego, el fin de un fenómeno de división sería un buen inicio de ciclo, simplemente porque es fácil de distinguir. Luego tenemos nuestra célula pequeñita, diminuta, que ha venido a la vida, y lo primero que hace es en esa interfase crecer. Luego hay un primer periodo de crecimiento que se llama G1, G de growth en inglés. Luego ese G1 o primer periodo de crecimiento, en el cual la célula, pues va a conformarse como una célula adulta. Vamos a ponerla aquí. Y esa célula adulta puede incluso llegar a diferenciarse bastante, dando lugar a una célula que incluso haya perdido su capacidad de división y pasaría a una fase externa o fuera del ciclo que se llama, que es la G sub 0, growth 0, ya no se divide más por algún motivo, no crece más, fuera de ciclo. Y aquí tenemos tanto aquellas que se han diferenciado, células diferenciadas. Las células diferenciadas por especialización celular y son o llegan a una G sub 0 irreversible. Un ejemplo de ello sería la neurona. Vamos a dibujarlo aquí. Una neurona. ¿Qué neurona más fea? Me vale. Esta neurona sería un ejemplo de célula diferenciada. Y que, por tanto, como digo, está en fase sub 0 porque ya no se divide más, estaría fuera del ciclo. Hay también otros casos de células en reposo, serían, por ejemplo, las células madre, que simplemente están paradas, no se dividen, aunque son células indiferenciadas, pero que estarían en periodo G sub 0 porque no se dividen y a lo mejor no se dividen nunca más, y muere el individuo y no se llegan a dividir. Y serían en reposo. La diferencia que es reversible, las que están en reposo pueden de nuevo volver al ciclo.
Bien, después de la G1 tenemos la fase S. S de síntesis, en inglés. En español, pues en este caso igual, de síntesis. Fase de síntesis. En ella ocurre un fenómeno importantísimo, que es, ¿cuál? ¿Lo sabéis alguno? Muy bien, se duplican los centros organizadores de microtúbulos, luego vamos a ponerlo aquí, duplicación de los centros organizadores de microtúbulos, eso en eucariotas, por supuesto, porque procariotas no lo tienen, y también existiría una replicación de cromosomas, o cromosomas, si estamos hablando de una célula procariota, y también una síntesis de todas las proteínas asociadas. Ya sabéis que el ADN, para empaquetarse y formar la cromatina, o un empaquetamiento mayor, necesita unirse a proteínas que en el caso de eucariotas se llaman histonas. Proteínas tipo histona en eucariotas. Vamos a ponerlo aquí más o menos, pues ponemos un núcleo aquí a esta célula, ese núcleo le vamos a poner pues, ese cromosoma duplicado con 2 cromátidas y vamos a ponerle otro cromosoma también que sea duplicado. Vamos a poner aquí una célula animal con centrosoma, centro organizador de microtúbulo, con su centrosoma duplicado, con sus 2 diplosomas duplicados. Perfecto. Y después de la fase de síntesis, perdonadme, que tengo hoy la lengua un poquito rara. Bien, y la última fase de la interfase sería la... Aquí, jóvenes, en esta fase, ¿qué pasa? Es cuando se separa. Cuando se separa, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama esta fase? Tenemos la fase G, la fase S y hay otra, acuérdense. G2. G2. Muy bien, G2, eso, perfecto. Fase G2, poner aquí, G2, que sería la segunda fase de crecimiento. ¿Qué ocurre en esta segunda fase de crecimiento? Pues una preparación para la división. Aquí lo que tendríamos sería una síntesis también muy intensa, en este caso de proteínas necesarias, síntesis de todas las proteínas necesarias para la división, todo ese complejo enzimático y todas esas proteínas estructurales, síntesis de proteínas preparativas para la fase de división y duplicación de los orgánulos que haya que duplicar. Por ejemplo, mitocondria, duplicación de orgánulos que serán repartidos entre las células hijas. Vamos a colocarla por aquí, vamos a poner una célula ya medio grande y vamos a ponerle aquí su núcleo que habíamos dibujado antes con un cromosoma duplicado, otro cromosoma duplicado, sus centrosomas que ya se están separando, preparándose para entrar a esa profase, y vamos a colocar, pues, por ejemplo, un par de mitocondrias. ¿Vale? Bien, perfecto. Y ahora pasamos a la fase de división. En ella tenemos, por un lado, la división del núcleo. En caso de eucariotas, claro, vamos a ver, en procariotas hay una división diferente, no hay núcleo, que se conoce como fisión binaria en procariotas. Y esa fisión binaria consiste en una división en fase S de su cromosoma en una posterior citosinesis, básicamente. Bien, pues la división en eucariotas tenemos una cariocinesis. Carion significa núcleo en griego, división del núcleo. Lo ponemos aquí, una división del núcleo. Y puede ser de 2 tipos, bien por mitosis, en el cual o el cual interviene en procesos de regeneración, en procesos de reproducción asexual, ya que sostienen células idénticas entre sí a la madre. Y otro tipo especial y particular de la reproducción sexual que se llama meiosis, que solamente ocurre cuando queremos obtener gametos, para la formación de gametos. Y por último, la división del citoplasma, que se conoce como, vamos a ver si puedo escribir sin borrarlo de abajo, citocinesis.
y la citocinesis, como digo, división del citoplasma. Y a ver si me caben aquí los dos tipos, que serían un tipo general por tabicación, que ocurre en las células vegetales y células de hongo, ya que tiene una pared celular rígida y ocurre la formación de un fragmoplasto, lo veremos más en detalle en el vídeo adecuado, y otra por estrangulamiento o formación de un anillo contráctil, como ocurre en las células animales. Bien, pues eso es todo. Aquí tenemos una idea. Aquí, jóvenes, algo importante es que nosotros vamos a estar estudiando lo que es la fase donde existe mitosis y meiosis, que es la cariocinesis. Es justamente donde se da el proceso de reproducción celular o los que hemos estado revisando. Entonces, esto es importante porque nos decía aquí Cario que es justamente la división, ¿cierto? Digo, si era de reproducción, ¿verdad, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.